Hola, soy Patricia Hernández y les voy a hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Una guerra comercial es una situación donde uno o varios países imponen barreras de comercio con el otro. Digámoslo así, lo opuesto al libre comercio. Cada guerra tiene sus propias causas. En el caso de Estados Unidos y China, comenzó cuando Donald Trump, desde su campaña política en 2016, comenzó a decir que China tenía prácticas injustas o desleales de comercio y robo de propiedad intelectual. Detrás de dichas acusaciones había un déficit comercial de Estados Unidos con China de aproximadamente $500 millones por año, lo que significa que Estados Unidos importaba esa cantidad más de lo que China importaba a él. Por otro lado, tanto la globalización como las prácticas del famoso outsourcing le han quitado trabajo a los estadounidenses para dárselos a personas de otros países donde la mano de obra es más barata, por ejemplo, China. Es por eso que Donald Trump en marzo de 2018 anunció su plan de poner aranceles a los productos chinos por una cantidad de $50 millones. Y China, como respuesta, también le puso aranceles a Estados Unidos y así comenzó la guerra comercial entre dichos países. Estados Unidos sigue poniendo aranceles y China le contesta de la misma manera. Sin embargo, esta ha puesto quejas ante la Organización Mundial del Comercio para atender el conflicto. Pese a las negociaciones que se han hecho entre ellos y que China ganó el caso ante la OMC, aún no han podido lograr nada, aunque hay especulaciones que probablemente con Biden cambien las cosas en este ramo. Sin embargo, las consecuencias de los altos aranceles ya se han visto reflejados. Sucede que aunque los estadounidenses compren productos nacionales, porque los chinos son más caros, no es suficiente, ya que mucha de la materia prima con la que elaboran tales objetos está hecha en China y son los consumidores quienes terminan pagando los platos rotos. Por otro lado, países se han visto beneficiados de esta guerra comercial, pues los consumidores buscan otras alternativas en Taiwán, India, Corea del Sur, México, Canadá y la Unión Europea. No obstante, los beneficios que ofrecen tales exportaciones son solo temporales. Si la guerra comercial continúa, se podría afectar la estabilidad mundial del comercio y dañar a todos los países. Últimamente se han tomado posturas proteccionistas alrededor del mundo, es decir, que van en contra del libre comercio, lo cual se ha visto reflejado en el Brexit con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el llamado TELECAN. Por tanto, hay mucha incertidumbre financiera. Sin embargo, hay otro tema que va más allá de los aranceles y los precios, la tecnología. Una manera de disminuir el comercio con China fue cuando Google anunció que ya no haría actualizaciones para Huawei, así que esta empresa se vio obligada a desarrollar su propio sistema operativo en un corto tiempo, además de afectar las ventas generadas por Apple. Esto también significa una guerra tecnológica. Tanto China como Estados Unidos quieren ser los líderes del mundo en el desarrollo de la tecnología y los dos quieren ser protagonistas de la 5G, una nueva tecnología de comunicaciones, lo que significa que cada país trabaja por su cuenta en vez de trabajar en equipo y conseguirlo más rápido. Algunos de los impactos que esto trae consigo son los siguientes. Por ejemplo, las exportaciones de bienes estadounidenses a China han disminuido alrededor del 22%, pero fueron de poca importancia para la economía estadounidense, lo que representa solo el 0.7% del PIB de los Estados Unidos. La caída del dólar, 30,000 millones en las exportaciones estadounidenses a China, representa alrededor del 0.15% del PIB de Estados Unidos. Las exportaciones de bienes chinos a los Estados Unidos fueron aproximadamente 7 veces más significativa para China en relación con la caída de 54 mil millones de dólares en las exportaciones chinas a los Estados Unidos, lo que representa el 0.4% del PIB chino. A pesar de la guerra comercial, el comercio bilateral total de bienes ha caído solamente un 12.7% en término
de valor en dólares sobre una base móvil de 12 meses, lo que significa 7 a 8 del comercio que se estaba llevando a cabo en el año 2018, a pesar de los aranceles y la retórica. En los próximos meses esta caída puede acentuarse, pudiendo llegar hasta el 20%. Sin embargo, el comercio no se ha tomado en cuenta el crecimiento que de otro modo podría haber tomado el comercio. El desequilibrio comercial bilateral está ahora muy por debajo de su nivel de julio del 2018, aproximadamente 369 mil millones de dólares. Esto representa una contracción del 6%, aproximadamente 24 mil millones de dólares, desde el nivel de julio del 2018 y desde su máximo. El impacto más pronunciado en la manufactura, el comercio de bienes entre China y Estados Unidos, es igual a aproximadamente el 5% del valor agregado manufacturero mundial. La guerra comercial bien podría haber eliminado el 0.3% más o menos de la producción manufacturera mundial después de tener en cuenta la desviación del comercio. La migración de la industria manufacturera de China y la consiguiente pérdida de IED podría tener un impacto más debilitante y a más largo plazo en el crecimiento chino. Impactos en la economía global. El comercio entre Estados Unidos y China representa menos del 1% del PIB mundial. El deterioro de la relación tiene un alcance más limitado para impactar la economía global de lo que sugiere la mayoría de los informes. El comercio bilateral estaba creciendo y ahora se está reduciendo. Una simple extrapolación del crecimiento tendiente de 2007 a 2017, que fue insosteniblemente alto, implica que el comercio en el 2019 habría sido aproximadamente de 700 mil millones de dólares en lugar del rango probable de 560 mil millones de dólares. Sin embargo, la pérdida de comercio bilateral no se traduce en pérdida de comercio, ya que la desviación del comercio podría haberse compensado aproximadamente de 2 a 3 del 2 tercios al corto plazo. El empleo ha crecido en 4 millones o en un 2.7% en los Estados Unidos. La participación en la fuerza laboral ha aumentado en 3.6 millones y el desempleo ha disminuido en otros 400 mil. Sin embargo, solo 165 mil de estos nuevos empleos se han creado en la manufactura. Por otro lado, México es uno de los principales actores en el comercio internacional, siendo el 10º país importador y exportador, representando el 2% del comercio internacional, además de ser el país cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, pues le vende el 80% de sus productos y el 50% de sus importaciones. Pero el segundo socio comercial que tenemos es China, quien le vende a México 80 mil millones de dólares al año. Por tanto, se puede decir que hay un triángulo entre las tres economías. En la guerra comercial que se está teniendo entre Estados Unidos y China, se abre una ventana de oportunidad para que se traiga más inversión productiva en la manufactura de China y otro tipo de proveeduría a México. Definitivamente, dicha guerra trae beneficios a nuestro país, pero también costos, y esto se ve reflejado en el ritmo de crecimiento de las exportaciones y se abre la posibilidad de atraer inversión china a nuestro país para producir y exportar a Estados Unidos. No obstante, hay ciertos riesgos, entre ellos que la guerra comercial acabe desacelerando el ritmo de crecimiento de la economía mundial, también que esta guerra comercial empiece a tener efectos multiplicadores de proteccionismo en otras partes del mundo. Hay una erosión del sistema multilateral de comercio, porque de alguna forma esta guerra está yendo mucho más allá de las reglas que establecieron Estados Unidos y China en la Organización Mundial del Comercio. Esta rivalidad comercial es solo la punta del iceberg, porque las dos grandes potencias están peleando por el liderazgo mundial. ¿Quién se quedará al frente? Por consiguiente, México puede tener una pequeña ventaja por estar cerca de Estados Unidos, pero para ello es necesario construir más infraestructura
incluso desde antes de la pandemia, para poder aprovechar lo que las oportunidades de esta guerra comercial nos está dejando. Por lo tanto, es necesario invertir tiempo, dinero y esfuerzo para preparar al capital humano mexicano. Si vemos esta situación desde una manera más fría, pese a la guerra que estas dos naciones están enfrentando, muchas empresas estadounidenses no se saldrán tan fácil del mercado chino. Un ejemplo de esto es General Motors, porque la única división que le dio utilidades durante el 2020 fue la China. Apple, el mercado más grande que tiene para iPhone es China, y aunque hayan empresas que se salgan o si es que ya se salieron, que se fueron a Vietnam o a otros países, quien en todo caso sería la competencia de México, no han podido salirse por completo de esto. Por ejemplo, Vietnam tiene muchas ventajas, entre ellas son que son una cadena de suministros principal que es Asia. Tiene subsidios fiscales, su población es altamente educada y disciplinada y además tienen salarios mucho más bajos que los mexicanos. De hecho, algunas empresas chinas ya están migrando para Vietnam para desde ahí importar a Estados Unidos. Pero no todo es gris para México. Se tendría que hacer un mapeo para detectar las necesidades y sobre todo que el país tenga la capacidad de cubrir la demanda del mercado chino para poder entrar en este triángulo. Para concluir, podemos decir que la guerra comercial que tiene China y Estados Unidos se intensifica cada vez más. Pese a que existe un modulador, que en este caso es la Organización Mundial del Comercio, desafortunadamente al día de hoy no han llegado a un acuerdo y no se ve una posible reconciliación en el corto plazo, por lo que se están disputando el poder. ¿Quién se quedará con el liderazgo al nivel mundial? Esa es la gran pregunta.